Bueno, conmigo van a estar los abogados Ángel Calderón y Roniel Ortiz. Antes, quiero que vean este tuit que acaba de subir el abogado Sidney Citón y quiero que lo escuchen, sobre todo. Ahí se escucha, dice Sidney, al comisionado Rolando López, que lidera organización criminal en Consejo de Seguridad. Dígame. Escuchen esto. ¿Cómo está Isabel? ¿Cómo le ha ido? Si no me dice con quién hablo, no voy a poder seguir conversando. Claro, le habla el comisionado López del Consejo, ¿cómo está? Ok, discúlpeme, pero las cosas están medio... Sí, yo sé perfectamente bien quién es usted. Simplemente... Parece que hablé con usted. ¿Cómo está? No en los mejores momentos de mi vida, pasando un momento increíblemente duro, emocional, familiar, psicológico y de salud. Pero estoy echando para adelante y estoy haciendo lo correcto y tengo las evidencias para probarlo. Claro. Isabela, quería hacer una consultita y pedirme una ayuda. Mire, licenciado, se me ha dado instrucciones y quiero hacer las cosas bien. Usted sabe que yo estoy dispuesta a cooperar en todo. No, sí. Pero se me ha pedido que por favor yo no hable con nadie y que hablen directamente con Kevin Moncada. Licenciado, lo que usted necesite a la orden, pero hable con Kevin Moncada. ¿Quiere que le mande el celular? No, está bien, era algo que no tenía que ver nada con los casos, pero... Si es personal. Bueno, ahí está el comisionado López, que ayer pues publicó esta carta diciendo de que en el Consejo de Seguridad jamás han coaccionado a una persona y que ellos se dedican solamente a lo que es la seguridad interna y la lucha contra el narcotráfico. Conmigo están Roniel Ortiz y Ángel Calderón, ambos exfiscales, y empiezo contigo, Ángel, porque, sabes, en otro país esto hubiera sido un escándalo mayúsculo, que 3 policías vayan y coaccionen a una persona de esa forma dentro de una cárcel, lo saquen, lo traigan, y eso sea la piedra angular del cual se basa un caso de algo tan serio como las intercepciones telefónicas. ¿Qué pasa? Que no se toma en cuenta nada de esta bomba nuclear dentro de este caso. Bienvenido, como siempre. Sí, gracias, Fernando. Buen día. Mira, tú no puedes perder de vista que en los últimos años se ha venido hablando de lo que ha sido la policía, un estado policíaco dentro de lo que es la seguridad jurídica, dentro de lo que es la administración de justicia, específicamente de una relación directa con el Ministerio Público, dentro de la cual pareciera ser la policía es la que está mandando dentro del Ministerio Público, al extremo de que algunos abogados, el tema de burla, dicen que los fiscales se han convertido en notarios. Los jueces. Las actuaciones, los fiscales se han convertido en notarios de las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional. Tú acabas de mencionar un punto interesante, que en otro momento o en otras latitudes ya se hubieran tomado acciones. Recuerda que precisamente no esperemos esos otros momentos, porque está muy cuestionado de dónde sale la figura de la Procuradora General de la Nación. Ha sido no solamente cuestionada, se conoce su vinculación o su participación directa con el Consejo de Seguridad. Así es que si tú estás viendo que estas situaciones te están reventando en la cara, porque el código es bien claro, el código te señala a ti que como funcionario tú no puedes prometer, recibir, ofrecer, coaccionar a ninguna persona para que te dé un testimonio. Porque cuando tú haces esto, si ya tú tienes un expediente supuestamente sólido, si tú tienes un expediente con todas las pruebas, tú no necesitas de este tipo de testimonio, porque lo primero que tú haces como funcionario de instrucción es que al testigo, aparte lo entrevistas para saber qué tanto te va a aportar en la instrucción o en la investigación que tú estás haciendo. Así es que si ya tú conoces o tú tienes un expediente sólido, ¿para qué te vas a arriesgar en hacer toda esta vuelta con un testigo que a la larga mira las consecuencias? Entonces, si tú ves que esto sucede, hay un famoso libro que es el tema del fruto del árbol envenenado. Así es que, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público, gústele o no? Tomar las medidas correspondientes. Si el juez le está diciendo que hay que hacer una investigación, ese expediente ya lo condenaron, ese expediente lo mataron, porque con ese testimonio, donde el testigo dice me estoy retractando, no tenemos que irnos a la teoría que también existe un libro de una persona que dice
que el primer testimonio es el que vale, porque se tomó en su momento. Pero esas son para otras causas, esos son para otros conflictos, esos son para otras intervenciones procesales. Como por ejemplo, ¿cuál es la analogía con cuándo vale el primer testimonio y cuándo no vale? Mira, cuando tú examinas a un testigo y tú las piezas tienes que embonar. Claro. Cada pregunta que tú le haces tienes que ir concatenada con la investigación que tú estás haciendo y te tiene que embonar en el expediente. Tú no puedes forzarla, porque a la larga el expediente es un recipiente que recibe toda la información que tú le metes. Y si esas informaciones no embonan, al final se te va a caer. Por ejemplo, en un homicidio, tú puedes tener una persona que tú la evalúas, sí, tú le haces una radiografía, como se dice, y tú primero lo primero que vas a ver es el grado de familiaridad o de amistad que pueda tener con una de las dos partes, porque automáticamente eso te va a decir a ti que ese es un testigo sospechoso. Okay. Donde lo lleves, te va a ser un testigo sospechoso. Tú tienes que buscar otras pruebas, pero tú te vas a ir, en este caso en particular, te vas a ir a una cárcel, vas a buscar un privado de libertad, lo vas a traer a Panamá y vas a hacer todas estas vueltas cuando supuestamente tú tenías un expediente firme y sólido, cuando supuestamente tú tenías todo este caudal probatorio que se ha escuchado exponer en los medios, y resulta que ahora un testigo dice, espérate, es que todo esto me lo presentaron antes de, es que todo esto me lo ofrecieron. Entonces ya tú tienes allí testimonios, ya tú tienes allí situaciones que pusieron o están poniendo ya en peligro la nulidad de ese expediente. Así que lo que cabe ahora es que el Ministerio Público se haga una crítica y haga un saneamiento de las actuaciones y que cada uno de los funcionarios que intervinieron en ese expediente sean llamados ahora a capítulo. Eso sería lo propio. Ahora, recuerda que sería el ideal perfecto en el ambiente jurídico, pero también hay una situación, que todo esto se habla que ha sido concatenado con el factor político. Así que esperemos que pase este quinquenio y una nueva administración evalúe todos estos procedimientos que se hicieron, porque yo no espero que el Ministerio Público, un fiscal o el Consejo de Seguridad ahora diga, sí, nosotros lo hicimos. Es bien ilusorio pensar que va a haber de ellos una manifestación que diga, sí lo hicimos. Pero es que ahí quiero que Ronier, pues, hay argumentos tan burdos en estos casos, que por ejemplo en el caso de Lucy Molinar, que uno de los denunciantes pone como dirección el Consejo de Seguridad. El ingeniero Blandón diciendo, a mí el señor López y a mí Álvaro Alvarado nos llevó al Hotel Sheraton y nos abrió un chat, él explicando lo del caso del magistrado Benavides. Bueno, mira. Es decir, tiene por ejemplo el caso Caja de Ahorro, que nace de una noticia criminis publicada en el diario La Prensa, pero cómo la prensa tuvo acceso a tanta información bancaria para poder armar este caso. Bueno, mira, te voy a hablar de la siguiente manera, Álvaro. Fernando. Que tengo a Álvaro en la cabeza porque él participó en toda esta componenda, él participó. Y anoche se lo dije, porque tenemos una documentación donde lo ubican él haciendo entrevistas en el Sheraton con Rolando López y con personas que empiezan este proceso en particular. ¿Cómo inicia lo de Jaime Agracial? Porque te voy a hablar varios puntos. Lo de Jaime Agracial inicia, Jaime Agracial detenido en la provincia de Chiriquí. Él era miembro del Consejo. Él era miembro del Consejo de Seguridad, estuvo involucrado en un caso de drogas, fue capturado, fue procesado por la Fiscalía de Chiriquí, fue condenado por el Tribunal de Chiriquí, sí, y resulta ser que de la noche a la mañana alguien le dio el teléfono del diputado José Luis Varela, alias Popi. Ahí inicia todo esto, para que tú veas la mano de los Varela, desde dónde empiezan a meterse en esta patraña contra Ricardo Martinelli. Entonces, eso se comunica y le dice, yo le voy a mandar unas personas para que hablen con usted. Efectivamente, van a Chiriquí una gente de DIP, hablan con él y le dicen, mira, ¿qué es lo que tú sabes? Que necesitamos esto, así, así. Y ellos le dicen, te vamos a poner en contacto con otras personas que van a venir en Panamá. Y es cuando Marcelino Aguilar, el señor Rolando López y el resto, Jacinto Gómez y todas estas personas se trasladan a conversar con él por encima de su juez natural, por encima de su fiscal, lo sacan de su jurisdicción, que es la provincia de Chiriquí, hacen que él firme un documento manuscrito. ¿Tú has visto el Gol de Ángel? Los presos decidiendo que se quieran ir por un lugar u otro, eso no existe.
Ese caramelo que se lo meten a cualquier otra persona en la boca, a nosotros no. Así inicia esta trama y lo empiezan a presionar y le dicen, mira, te vamos a ayudar siempre y cuando tú inculpes a esta gente, incluyendo a Ricardo Martinelli. Se van, lo confabulan, lo sacan de la cárcel sin esposas, Sí. como un ciudadano más de ahí de la provincia de Chiriquí, lo llevan al Senán, lo transportan en un avión hasta Panamá, lo llevan al Ministerio Público y al Consejo de Seguridad. El que lo atendía a él, que tiene que ser Marcelino, Xiomara Rodríguez, James Corro, Juan Domingo Cano y Ricardo Muñoz, fueron los funcionarios que eligieron para judicializar lo que el Consejo estaba haciendo desde un principio. Esta información de Jaime Grazal la utiliza Harry Díaz Sí. dentro de su escrito de acusación, que es lo que están tratando ahorita desesperadamente de ver cómo se zafan diciendo que el señor era narcotraficante, que no valía 10 centavos, pero si no valía 10 centavos, ¿cómo lo traen a Panamá? ¿Cómo lo judicializan? ¿Cómo lo ponen a dormir atrás de la oficina del director de la policía, Omar Pinzón? ¿Cómo lo mandan para el Renacer? Y Harry Díaz, porque el señor, por casualidad del destino, me conoció a mí y me contó ciertas cosas. Y él me dice, yo fui donde Harry Díaz y le conté todo. Pero cuando me tomaron la declaración, nomás pusieron lo que ellos querían que apareciera en esa declaración. Wow. Entonces yo le digo, mire señor, yo te voy a decir, yo no te puedo decir nada, pero usted lo que tiene en el momento que le corresponde, decirle la verdad. Usted va a estar bien con Dios y va a estar bien con la justicia. Y usted se va a evitar problemas. Y lo que están tratando ellos de minimizar fue la decisión que el juez tomó. Ya el juez tomó una decisión. El juez tomó la decisión de decir que va a compulsar copias por lo grave del asunto que se dio con ese testigo, que fue manipulado, que se le hizo promesa que la ley prohíbe que se den ese tipo de promesas. ¿Promesas como cuáles? Dinero, que te voy a sacar del caso si tú dices esto o dices aquello. Precisamente por eso que en los casos actuales, que eran las persecuciones políticas, pues, ellos se dieron al lujo de hacer una ley de delación, porque ellos habían actuado anteriormente sin una ley que los respaldara con relación a ese tema. Antes había un artículo que creo que era el 352, que se derogó hace mucho tiempo, que era que si la persona colaboraba, pero era para los sindicados, si le rebata la mitad Eso de es lo la que pena. iba a decir, que eran los sindicados. Eran los sindicados, tercero. no un testigo. El testigo, el perito, tiene que ser persona transparente en cuanto a su localización, en cuanto a lo que dicen, y de ahí saltamos. Todo esto fue una trama para poder llegar entonces a justificarlo del testigo protegido. Ellos sabían que el testigo protegido, Marcelino Aguilar, que considero, y me van a disculpar, es un ignorante inexcusable de la ley. Nosotros lo conocemos muy bien, su trayectoria, cómo ha sido, cuando uno lo puede catalogar como un topo. Una persona que está metido por abajo de la tierra, que uno no sabe, que no sé ni lo que hace, porque ni siquiera sabe de la realidad. Ese señor agarra e inicia el expediente, que fue el primer error que cometieron, con una declaración de la persona 843-145, dándole una protección a una persona que apenas se da la redacción de la información, dice que él va referido por un amigo que le cuenta esa información. ¿Qué sucede? Este es el primer pilar que Harry tiene contra Ricardo Martinelli, que la Fiscalía de Crimen Organizado tenía contra Gustavo, contra Garús, contra Ronnie Rodríguez y contra William Pitti, y ellos fortalecen eso, buscan a Grazal para poder convencer a la Corte de que lo que había era grave. Pero ¿de qué nos enteramos nosotros? Que nunca como abogado vamos a dejar de investigar, es que ya los expedientes de los cuadernillos, ya se le había dicho a Grazal de que Kenia los había hecho en el Consejo de Seguridad. Ella misma era la que estaba armando el expediente, nadie sabía que iba a ser la procuradora, por eso es que ella entre el 1 y el 5 allanan a Gustavo y a Garús. Entonces inmediatamente empieza esta embestida, yo me voy a los anales de todo esto y busco las entrevistas del momento, y te lo digo Álvaro y se lo dije anoche, entrevistaste a una señora que tú sabes quién es, y resulta ser que todas las preguntas que tú le hacías, estabas tan embebido en el poder que tenías en ese momento y que has desplegado durante estos 4 años de que manejas la información de primera línea, agarras y le haces preguntas supuestamente haciendo ver que ella era el testigo protegido del caso. Y resulta ser que ella sí pone una denuncia, pero esa denuncia fue archivada posteriormente porque se dieron cuenta que el celular se borró,
que el mensaje no existía, que no encontraban no sé qué, y ese expediente fue archivado. Entonces, él manipuló la información, a través del medio de comunicación, manipuló la información para hacer ver, pero como le dije, delataste muchos detalles. Y ahora le digo, existe una información de que tú estabas, cuando estaban tomando la declaración de los testigos en el Sheraton, no, que yo en el Sheraton voy a hacer mis entrevistas, digo, Picuiro también. Y esta fue una trama montada desde un principio de lo que venían haciendo. Entonces, esos son los dos pilares. Harry utiliza esto y utiliza en otro testigo que en el día de ayer fue declarado en rebeldía, que se llama Gustavo Scott. ¿Quién es? Gustavo Scott es un teniente de la policía judicial que fue la persona que cuando el testigo protegido, mal llamado testigo protegido, lleva el DVD, como el primer día habló, mire, y hay algo importante, Fernando, en la primera declaración él dice, hay dos magistrados pinchados, Benavides y el magistrado Ayú Prado. Ayú Prado es el que en sala unitaria Sí. hace un fallo diciendo que se prohibía que los cuadernillos que se iban a extraer del correo BRAD, que dicho sea de paso, el señor Orlando López certificó, y se los puedo mostrar, donde él dice que ese correo, la clave del correo, nunca fueron dadas por el Consejo de Seguridad. Entonces yo no entendía cómo el crimen organizado, a través del fiscal Muñoz y del señor Marcelino Aguilar, le daban al Consejo la calidad de víctima. Y me preguntaba también, si el Consejo era víctima abajo, ¿por qué no era víctima arriba? Porque sabían que no lo eran. Entonces, la información no era dentro del Consejo de Seguridad y ellos lo sabían. El mismo Rolando López certifica en una petición que le hizo a la Fiscalía, que le digo, a quién se le asignó el seudónimo Brad. Y él certifica, el seudónimo Brad se le asignó a Ismael Pití. Empezamos a repreguntar a Ismael Pití porque ese es el derecho al contradictorio. Claro. Pinzón dio 500,000 vueltas, nunca quisieron decir, descubrimos que estaba en Washington y lo tuvieron escondido durante mucho tiempo. Pero ese es el testigo protegido. No se Pudiese supone. ser, pero el asunto es que en un expediente cerrado, Harry Díaz, Emanuel González Revilla, le toman un affidavit de él en los Estados Unidos y lo introducen sin participación de defensa, o solapado por la canciller Isabel de Seymalo, por los magistrados juez de garantía, por el magistrado fiscal. Entonces tiene una componente forzando las cosas, y en la justicia, Fernando, en las investigaciones, como dijo Calderón, no es necesario forzar las cosas. Ángel, hace un momento Rosendo Rivera dijo, hay 150 autorizaciones de la Corte para pinchar, es decir, para grabar conversaciones. Esto es otro, yo creo que otro hecho demoledor al caso de este pinchazo. Bueno, no estoy muy compenetrado con lo que ha sido Y dijo Rosendo Rivera que había sido José Abel Almengor como magistrado quien autoriza estas grabaciones. Yo lo escuché. Yo te puedo decir que no estoy muy compenetrado con el tema de qué grabaciones se escucharon o qué grabaciones no se escucharon o qué se pinchó o qué no se pinchó. Lo que sí te puedo decir es que cuando José Abel Almengor era magistrado, nosotros éramos fiscal auxiliar de la República y reposan en la hemeroteca y reposan en los archivos de muchos medios declaraciones que en su momento dimos relacionados con esas acusaciones que se nos hicieron de que nosotros estábamos pinchando a algunas personas o a algunos elementos políticos, y tuvimos que señalarles pues que efectivamente a través de una solicitud que se elevó como consecuencia de una serie de números de teléfonos que nos dieron, Sí, relacionadas con ciertos incidentes que se estaban dando en Bocas del Toro, en Colón, y partes de temas propios de crimen organizado, pues se pidieron autorizaciones a la Corte para la escucha de esos números, así como también que se identificara a quienes correspondían. Nosotros hemos escuchado algunos nombres de algunas personas que aparecen como querellantes y efectivamente eran personas que te puedo dar fe que en el tiempo de nosotros se judicializaron, se pidió a la Corte las autorizaciones correspondientes. Así es que si Rosendo, que es querellante en ese expediente, si ha tenido acceso a esa información, probablemente esté ahora viendo o esté confirmando que gran parte de esos querellantes que están hoy día saliendo en la palestra, pues tenían una autorización judicial
para que se hiciera ese tipo de trabajo. Y quiero reiterar, en aquella época no es que conocíamos que el teléfono pertenecía o era de Fernando Correa. Sencillamente a través de informes de inteligencia que se hicieron, se aportaban estos números que se pedían la autorización correspondiente para poder conocer qué era lo que estaba sucediendo en temas relacionados con crimen organizado y principalmente los elementos que se dieron, que la ciudadanía debe recordar, las protestas de Colón, Bocas del Toro, en fin, lo que se concluye en esa parte de la investigación, pues, era que habían este tipo de personas, pues, de una u otra forma participando en esos hechos. Ronnie, yo creo que era un secreto a voces que muchos de estos casos de alto perfil se hicieron en el Consejo de Seguridad. Todos se hicieron en el Consejo de Seguridad. No te quepa la menor duda de que no hay un solo expediente de esa famosa Fiscalía Anticorrupción, donde esos fiscales, yo quiero saber qué va a pasar en el 2019 con ellos. Yo quiero saber para dónde van a coger cuando se han dejado manipular. Mira, un fiscal, y yo fui parte del Ministerio Público, me formé ahí como abogado, Calderón y yo trabajamos juntos muchísimo tiempo. Calderón es una de las personas que me asesoró mucho en este tema de un principio con relación al testigo protegido. Porque Calderón tuvo, igual que Carlos Augusto Herrera y otros amigos más, ocuparon ese puesto, Sí. y ellos sabían, y le dije, explícame cómo es cuando se introduce una persona como testigo protegido. Y Calderón me explica y no me va a dejar mentir, Ronnie, es un libro, primero se hace un informe secretarial donde se dice que llegó una persona con ganas de dar información pero que quiere protección. Claro. En base a eso se le lleva al fiscal, el fiscal lo escucha, toma la determinación, hace una resolución, le asigna un número, pero este número va acompañado de información veraz, que tiene que ser el nombre, que tiene que ser verificado, sus huellas digitales que tienen que ser verificadas, su dirección tiene que ser verificada, el teléfono tiene que ser verificado, y es por esta información que él me orienta, que yo pido que yo quiera repreguntar a ese testigo protegido. Y me acceden a la pregunta, pero el fiscal Muñoz estaba muy nervioso. Y me dice, licenciado, yo solo accedí, pero quiero que sea por escrito. Ese testigo no tenía prerrogativa de cuestionario. Pero yo, para seguir el juego, le tiré el cuestionario con el Sofanor Espinosa, que trabaja conmigo en ese momento ese tema. Le tiramos el cuestionario y empezamos a presionar. Ya está el cuestionario, traiga a la persona. Y ya él no tenía más nada que hacer que presionar a Marcelino Aguilar, y Marcelino, ya desesperado, hace una nota que yo creo que por eso fue que lo sacaron del roster del poder y lo extraditaron para allá, para Veragua, Boca del Toro, por la poca inteligencia que utilizó en esta investigación, y se ve forzado a emitir un oficio dirigido a Ricardo Muñoz diciéndole que no se podía llevar a cabo la diligencia con el testigo en virtud de que la dirección que dio fue, y había unas señoras y nadie lo conocía, y el teléfono que había dado nadie lo contestaba. Entonces yo puse, lo que dice Calderón, que si ya ellos están querellados. Nosotros tenemos una querella en el sistema penal acusatorio donde el ponente del magistrado Luis Mario Carrasco, que quedó en suspenso después de la última decisión, en virtud de que tenemos que esperar que se practicaran las pruebas que se practicaron en este juicio. Ahora vamos a retomar esto y vamos para arriba a pedir el juicio nuevamente contra Marcelino Aguilar, porque él es el principal que tiene que abrir, y yo pienso que es por respeto a él mismo, por respeto a su condición de abogado, por respeto a los años que le metió el Ministerio Público como trabajo, él se debe hacer respetar en este momento, y él debe salir a aclarar cómo también fue amenazado y cómo fue amedrentado para hacer cosas en contra de su voluntad, bajo la complacencia de su jefa, la licenciada Kenny Solda Porcel. Entonces, esta es la verdad, Fernando. Han atacado a Grasal indiscriminadamente. Porque ahora mismo a Grasal debe temer por su vida. Y eso es lo que quiero dejar aquí plasmado, de que cualquier cosa que le pase al señor Grasal, porque Grasal va a ser una pieza fundamental en la compulsa de copia que el juez está haciendo para las autoridades que tienen que investigar el tema de los que estuvieron involucrados. Aquí debe haber fraccionamiento de competencia por las personas que están involucradas, los mencionados. Entonces, nosotros, porque somos afectados con lo que pasó ahí, vamos a buscar la forma de constituirnos en víctimas y exigir que esa investigación destape este escándalo, porque por un caso como Esto es un escándalo. un caso como este, Richard Nixon salió de la presidencia No, de y los por un Estados caso Unidos. como este,
Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori están en la cárcel. Están en la cárcel, exactamente. Ángel. La de Colombia también, ¿no? Para la famosa Coneja, conocida como Coneja. Mira, lo que Ronnie te señala es cierto porque el testigo protegido tiene un protocolo para ser presentado. Y te lo digo por experiencia y conocimiento. Si yo te admito o te admitíamos como testigo protegido, cada vez que tú fueras requerido existía un protocolo para ubicarte. Porque acuérdate que nosotros no estamos hablando de un testigo protegido para temas de llamadas telefónicas. Nosotros te hablábamos de un testigo protegido en casos de alto perfil, narcotráfico, homicidio. O sea, situaciones que realmente el testigo protegido... Lo que sale en la película que el FBI los esconde, correcto. le borra la... Acá nosotros, y creo que deben haber tomas de testigos protegidos que iban encapuchados, totalmente que ni siquiera se le podía ver el color de la piel y se le cambiaba la voz, pero se llevaba el testigo y se presentaba y se exponía a que los abogados pudieran preguntarle, porque es lo que te digo, Fernando, cuando tú tienes un expediente sólido, cuando tú tienes un expediente jurídicamente bien fuerte, tú no necesitas estar inventando situaciones ni estar buscando testigos de esta naturaleza. Tú trabajas con expediente. Nosotros nos acostumbramos a trabajar no por cantidad, porque tú puedes agarrar cantidades de expedientes, nosotros trabajamos calidad, porque cada expediente de eso representa de los tributos del pueblo panameño, de cada uno de nosotros que contribuimos, representan dinero. Un expediente de eso no te cuesta menos de 25 o 30 mil dólares malo, Fernando, para que a la larga, por mala praxis o por ignorancia inexcusable de parte de los fiscales, terminen en el cesto de basura. Eso tiene un precio, eso tiene un costo, y no solamente en el factor monetario, sino también en el tema procesal. Y yo creo que es el momento, porque nosotros fuimos muy temerosos de la ley, nosotros fuimos muy cuidadosos en no violentar las normas, y lo que estamos viendo hoy día es un Ministerio Público que va en una franca avanzada de mano de la Policía Nacional o de algunos oficiales de la policía, de quienes nosotros conocemos su trayectoria, de quienes podemos sentarnos al lado y educarlos, porque en sus inicios muchos de ellos empezaron con nosotros. El mismo director de la policía. Trabajando con nosotros. El mismo director Vegapino trabajaba con nosotros. Correcto, y nosotros le enseñábamos cómo se hacía, que hay que respetar la ley. Ellos saben perfectamente bien. Hubo otros que no. Sí. Hubo otros que entraron en la faceta en la cual ellos creen que porque son policías pueden violar la ley flagrantemente, y ahí están las consecuencias. Ronnie. Oye, mira, esto concluye en lo siguiente. A ver. Señor Juan Carlos Varela, todo el equipo que usted puso a trabajar estos casos de los pinchazos para perjudicar a Ricardo Martinelli, lo han mantenido usted engañado. Hicieron el peor trabajo, y se lo decimos nosotros, que somos investigadores, y hemos venido desde el 2014 denunciando todo esto para que abra los ojos y no esté usted diciendo que tiene una investigación robusta y bien armada, porque aquí ha habido la mano del Ministerio Público, dentro del Ministerio Público de Rolando López dirigiendo, y eso, señores panameños, no lo podemos permitir, porque así como le han armado a Ricardo Martinelli esta patraña jurídica, así pueden hacer con cualquier panameño para sacarlo de circulación. Así es. Ángel, Ronnie, gracias por estar con nosotros.